Ok, muy buenas tardes muchachos, muy buenos días, dependiendo nuevamente. Bueno, el día de hoy nos toca trabajar con dos últimos temas. Uno es precisamente el pensamiento y el otro es el aprendizaje. Vamos tratando de trabajar con ambos. En este caso, me voy a estar enfocando en el pensamiento solo ciertos elementos fundamentales. La razón, bueno, más que nada es porque basándome en lo que es el libro de aprendizaje de la materia de propedéutico, ahí ustedes van a encontrar precisamente, o ustedes ya tuvieron la oportunidad de realizar una explicación mucho más amplia de lo que es el pensamiento, qué funciones tiene y demás. Entonces, por lo tanto, aquí solamente me voy a estar metiendo con pues ciertos elementos básicos o ciertas funciones básicas para complementar la información respecto al aprendizaje. ¿Ok? Va, perfecto. Vamos empezando. Al pensamiento dice, bueno, se le entiende como el procesamiento de los datos adquiridos por los sentidos. Recordemos que nuestro organismo cuando va por la calle, va por el mundo tranquilamente, pues obviamente a través de la percepción recibe determinada información del mundo exterior, las imágenes, los sonidos, los aromas, las sensaciones y demás. Todas ellas finalmente entran a través de nuestros sentidos hacia la mente y bueno, el pensamiento se encarga precisamente de procesarlos para crear esas imágenes que después serán almacenadas por nuestra memoria o nuestros anagramas, como lo habíamos mencionado también de acuerdo a la neuropsicología. Dice, de igual manera, bueno, el pensamiento llega a utilizar los recursos de la memoria para crear nuevos datos. A esto se le denomina reflexión. Pensamiento y aprendizaje, bueno, por lo tanto, estarán profundamente conectados. En este punto me voy a meter un poquito más adelante, precisamente por este punto de la reflexión, que es una de las principales características que el pensamiento tiene o que el pensamiento nos da. ¿Sí? Que no es otra cosa más que utilizar los recursos o las imágenes o la información que ya ha sido obtenida para ir como después formando ideas nuevas, ¿sí? Que es un poquito de lo que voy a explicar un poquito más adelante, ¿va? Al segundo, es decir, al aprendizaje, dice, se le entiende como el proceso de adquisición de nuevos conocimientos, que no es otra cosa más que la capacidad que nosotros tenemos de adquirir nueva información respecto al mundo o sobre la realidad que nos rodea, en última instancia. En el proceso de adquisición, bueno, intervienen distintos factores, entre los que se menciona, pues, los distintos procesos psicológicos básicos. Nosotros ya hemos estado mencionando en varias ocasiones y lo he repetido en bastantes ocasiones, vaya, el hecho de que uno de los procesos psicológicos básicos no se puede despegar del otro, es decir, tienen que estar hasta cierto punto inevitablemente juntos. ¿Por qué? Sensación y percepción van juntos a la vez, junto con atención, conciencia y ahora en este caso con pensamiento. Y en su momento, bueno, determinado con aprendizaje. Perdón, ¿ok? Seguimos. El conocimiento, bueno, aquí voy a hacer una pequeña notita nada más para que se comprenda esa parte. Es definido como los datos o información referente a los fenómenos de la realidad, pero también como destrezas, hábitos, formas de conducta, entre otras. Con respecto a la primera parte, pues me refiero básicamente a toda esta información que nosotros recibimos del exterior, los colores de las cosas, las texturas, los tamaños, las extensiones, es decir, cuánto espacio ocupan y demás, su orden dentro de la misma realidad y demás. ¿Ok? Pero pues también vamos a hablar de lo que es el conocimiento respecto a ciertas destrezas. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor saben perfectamente manejar un yoyo, perfectamente manejar a lo mejor una sierra, perfectamente manejar a lo mejor la técnica de la pintura para crear dibujos y demás. Todo eso finalmente son conocimientos nuevos, ¿correcto? Formas de conducta, entre otras. Se puede hablar bueno, de distintos tipos de aprendizaje, todo en función de la materia o del conocimiento del que se hable. Para esto, bueno, complementamos con esta otra parte. Un ejemplo, en un tipo de aprendizaje, como el caso de las matemáticas, quizás solo sea necesario repetir determinadas pautas o reglas, fórmulas inclusive, pero prácticamente solamente son pasos que tengo que seguir. Pero en otros quizás sea necesaria la reflexión de lo adquirido para aplicarse en otros ámbitos, por ejemplo la ética, la filosofía, la sociología, entre otras más. Un ejemplo, la ética. A nosotros nos dicen, fíjate que lo correcto es respetar a la gente. Esa es la regla.
pero esa nosotros la debemos de comprender para después reflexionarla y después aplicarla a la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, si una persona llegara y te hablara golpeado, es decir, te hablara fuerte, y tú sabes que hay que respetar a la gente o hay que tratar de evitar la violencia. Bueno, eso te llevaría a concluir que tu mejor forma de conducta es conducirte con respeto, pedirle respeto a la persona y evitar en la medida de lo posible que la persona se altere. Y obviamente mantener tú o lograr el respeto de los otros. ¿Correcto? Entonces aquí estamos dando un pequeño paso que es la reflexión. Filosofía, por ejemplo, la materia de filosofía regularmente se dejan lecturas en algunas ocasiones, cuando se trata de clases en línea o inclusive de clases presenciales. Lo que se le pide, por ejemplo, regularmente a la persona es que se haga un resumen de los trabajos. ¿Qué es lo que se pide? Literalmente lo que la persona hace, mejor dicho, es lee un texto y en función de eso rescata las ideas principales, abstrae las ideas principales. Ahí está una función del pensamiento. Abstrae las ideas principales y después las intenta explicárselas a otra persona. Es como si ustedes hubieran visto una película y después obviamente se la van a decir a sus amigos, se la van a contar, pero obviamente no le van a contar de manera literal todo lo que pasó paso por paso, sino que ustedes lo que hacen es resumirle la película con las escenas importantes que intente recapitular toda la esencia de la película, ¿va? A eso, o ahí encontraríamos precisamente el proceso del pensamiento, el proceso del aprendizaje en un momento. Vamos a ver, lo voy a explicar. ¿Correcto? Y así sucesivamente con otras materias que requieren precisamente la reflexión. Ahora bien, el proceso del aprendizaje, bueno, su punto de partida, pues ya lo habíamos ido mencionando, ¿no? El individuo o persona, pues no capta mediante los sentidos o su percepción, pues no hay información de la realidad. Una imagen, un color, una textura, un tamaño, una figura, algo por el estilo. El segundo paso, bueno, dice esta información al llegar a nuestra mente, bueno, es procesada y almacenada por la memoria. ¿Procesada por quién? Bueno, en este caso por el pensamiento. En la materia en la clase referente a la memoria, bueno, yo hablaba, por ejemplo, de que tú veías un perro y luego al siguiente día veías otro perro, al tercer día veías otro perro y así sucesivamente. Después creabas un concepto denominado perro. ¿Cómo lo denominas? ¿Cómo lo llegas a eso? Pues muy sencillo. Nuestro pensamiento abstrae las características que los tres tipos de perro que nosotros nos encontramos cumplen. Los tres tienen cuatro patas, los tres tienen cola, los tres tienen pelo, los tres caminan en sus cuatro patas, los tres tienen trompa, los tres tienen orejas muy parecidas y así sucesivamente. Y, por cierto, los tres ladran. Quiere decir que entonces comparten unas características similares. Quiere decir que entonces los tres pertenecen a una misma raza. Y entonces surge el nombre de perro, que involucra a todas esas características. Una vez que eso pasa, se almacena en la memoria esa información y se conecta con las demás. Empiezas a crear esas relaciones de las que hablábamos en nuestra clase de la memoria. Clasificarla, básicamente lo que estábamos diciendo ahorita. La información nueva es ordenada de acuerdo a su relación con los otros elementos ya obtenidos en momentos anteriores. Aquí interviene el pensamiento, el que se encarga de crear las relaciones entre un conocimiento y otro. Tú ves un gato, después ves un león y cumplen con ciertas características similares, aunque no son idénticos. Eso te lleva a reflexionar y a concluir que el gato y el león quizá pertenezcan a la misma familia de animales. Y entonces vas creando una nueva relación. Dos tipos de animales que pertenecen a una misma categoría. Después ves un puma, después ves ves un puma, ves una pantera y te das cuenta de que ellos tienen las mismas características aunque sean diferentes. Pero tienen ciertas características similares. Abstraes y entonces los clasificas en una categoría determinada que a su vez después los clasificarás en otra categoría y así sucesivamente. ¿Correcto? La memoria, bueno, esta es importante, dice, ya que si no recordáramos los datos anteriores, bueno, la nueva información pues no tendría ni importancia y muy importante, no tendría sentido. ¿Por qué? Supongamos que tú construyes una casa. Estás construyendo una casa, vas en la primera semana, construyes tus cimientos, alguien llega y los tumba. Al siguiente día tú quieres poner las bardas.
no se va a poder. ¿Por qué? Porque no hay los suficientes cimientos que pueda sostener a las bardas. Lo mismo va a pasar con los conocimientos, con el aprendizaje. Nosotros, si no hemos puesto atención en determinados aprendizajes básicos como el sumar, restar, multiplicar, gramática básica, cosas por el estilo. Posteriormente, cuando tú intentes ver un conocimiento nuevo, este no va a tener dónde sentarse y entonces, en última instancia, no va a funcionar, no tendría sentido para nosotros. Por lo tanto, aquí va a surgir lo que regularmente se conoce como la incomprensión del tema, es decir, no se comprende un tema. ¿Por qué? Porque no están las bases sentadas. Esto regularmente pasa prácticamente puede llegar a pasar en toda la vida. ¿Por qué? Porque literalmente todos nuestros conocimientos se van a encontrar enlazados hasta cierto punto. La atención. Como se ha mencionado, dice, el dirigir nuestra percepción a los datos nuevos es fundamental. Si no, los datos, adquiridos no serán procesados de forma adecuada y por ende no habrá una relación adecuada con la nueva información. La memoria, obviamente depende de la percepción, pero la percepción a su vez depende de la atención. Si no hay una suficiente atención en el momento en el que se está percibiendo a determinado conocimiento, en automático, como ya lo veíamos, esta información no se va a grabar de manera adecuada. No se va a guardar de manera adecuada, por lo tanto, no la tendremos tan precisa. Pensamiento. Como se dijo anteriormente, la reflexión nos permite crear la relación entre los datos adquiridos y los nuevos. Por ejemplo, ese tema, si no hubiéramos puesto atención a los temas anteriores o no los hubiéramos visto o no los hubiéramos repasado, estos datos nuevos no tendrían relación con los otros, con los que ahora se están exponiendo. Esta es la principal razón a la incomprensión de un tema, que es lo que ya les mencionaba precisamente. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones que tiene el aprendizaje o las funciones para el aprendizaje? La primera, nos prepara para la vida. Cada uno de los conocimientos que vamos adquiriendo nos brinda las herramientas para desarrollarnos. Por ejemplo, el lenguaje, el caminar, el escribir, leer, entre otras cosas más. Sumar, por ejemplo. Lo que ustedes aprendieron en su primaria o en su secundaria, en última instancia son las bases sobre las que ahora se están sentando los conocimientos de la preparatoria. Y lo que ustedes vean en la universidad en algún momento tendrá la necesidad de tener las bases de lo que ustedes vieron en preparatoria, secundaria e inclusive hasta la primaria. Porque en la primaria se aprende a leer. Pero, ¿qué pasa si una persona no supiera leer o olvidara cómo leer? Obviamente no podría llegar a la universidad y no se desarrollaría como es debido, como una persona lo requiere. Entonces, todos están relacionados, todos los aprendizajes están relacionados. Desarrollarnos cada día, ya que con cada conocimiento vamos enriqueciendo nuestra perspectiva del mundo y de esa forma nos vamos transformando, es decir, evolucionando. Pongo un ejemplo, ¿no? Dice, pensemos en el siglo en que nació Galileo Galilei. En ese tiempo solo se sabía que la Tierra era el centro del universo. Aquí una disculpa por esta parte, del universo. Hoy sabemos, que hay muchos más planetas y que nosotros giramos en torno al Sol. Pero, ¿qué pasaría si no lo supiéramos? ¿Qué pasaría si nadie nos hubiera contado, si estuviéramos encerrados? Pues muy sencillo, no tendríamos acceso a esa información. Yo siempre he puesto de ejemplo en muchas de mis clases a Helen Keller. Helen Keller es fue una niña y después ya una mujer adulta, pero fue una niña que desgraciadamente, como ya se los había comentado antes, por cuestiones de una enfermedad por ahí, pierde lo que es la vista y pierde lo que es el oído. Pero como no había aprendido a hablar, pues obviamente no puede hablar. Es decir, lo que son estos tres elementos básicos, estos tres sentidos, parte de la percepción, pues obviamente no funcionan. Entonces, pues obviamente su único contacto es precisamente la parte táctil, es decir, el sentido del tacto, ¿correcto? Y gracias a esto, en su momento después, su maestra Anne Sullivan le va a poder enseñar y la va a poder como reconectar nuevamente al mundo. Pero ¿qué pasa con esta niña? Si no hubiera obtenido ese conocimiento, ese aprendizaje por medio precisamente del sentido del tacto, desafortunadamente pues no se haya desarrollado, ¿no? Entonces, creo que estos son dos ejemplos bastante interesantes de cómo es que el aprendizaje en última instancia
permite el desarrollo del ser humano. Desarrollar un pensamiento crítico. Con ello nos referimos a cuestionar lo establecido, pero para ello el pensamiento es fundamental como herramienta que busca aprender más y comprender lo que se le dice. En mis clases yo regularmente, muchachos, siempre he insistido en esta parte de que si en algún momento alguno no estuviera de acuerdo con lo que se está diciendo o se está explicando, puede expresar su opinión, puede expresar su idea, que obviamente iría a lo mejor en contra de la que se está explicando en clase. Pero para ello, obviamente, requerimos precisamente el comparar la información que se está exponiendo con la que a lo mejor yo he revisado en otros textos. Allí sería muy importante lo que es el pensamiento, porque el pensamiento es el que... Pensamiento y memoria, porque la memoria recapitularía o recobraría cierta información que yo he visto para compararla después con la que se le está presentando ahora. Y el pensamiento, entonces, al comparar estos dos elementos, se daría cuenta de que hay diferencias, perdón. Al haber diferencias, por lo tanto, esto le va a saltar, es decir, aquí hay algo raro, le va a decir. Y entonces la persona podría decir, oiga maestro, ¿sabe qué? Yo considero que a lo mejor esta postura está errónea o esta idea está errónea porque yo, por ejemplo, en tal texto o en tal programa o en tal documental, pues yo llegué a ver esto y esto y esto y esto y esto, ¿correcto? Eso es a lo que se conoce como un pensamiento crítico. Pero aquí hay que hacer una aclaración, es pensamiento crítico constructivo. ¿Por qué? Porque busca precisamente resolver una duda que la persona está teniendo en ese momento. O quizá ampliar el conocimiento tanto para los compañeros que están allí como a lo mejor para mí mismo. Porque a lo mejor capaz el maestro puede a lo mejor exponer ciertos argumentos que lleven a concluir que la postura está correcta, que la que a lo mejor está incorrecta es la del otro texto o la de la otra información que se adquirió. Entonces es un aprendizaje, es un pensamiento crítico, ¿correcto? Pero para ello funciona precisamente, primero se requiere que el pensamiento utilice sus determinadas herramientas, la comparación, la abstracción y la memoria recapitula la información que que se necesita para hacer esta comparación, ¿correcto? Ok, dice, porque el conocimiento adquirido, bueno, no siempre está completo, sino que faltan elementos y de ello se da cuenta el pensamiento cuando descubre que algo falta. Ahora, eso va a ser importante, el aprendizaje nunca va a estar completo. Lo que yo les estoy enseñando aquí quizás sea solo una pequeña parte de todo lo que es el tema, y de hecho lo es, ¿no? Pero a lo mejor la forma en que lo he procurado hacer, a lo mejor puede llevar a que alguno de ustedes en algún momento le brote la curiosidad y diga, bueno, y específicamente qué se refiere con neurociencias o neuropsicología o qué es lo que dice la neuropsicología con respecto al aprendizaje. Y surge la curiosidad, surge el interés por aprender más. Y eso es precisamente una parte del pensamiento. ¿Correcto? Seguimos. Algunos obstáculos para el aprendizaje. Bueno, principalmente la falta de interés, ¿no? Por el conocimiento adquirido. La persona, bueno, no le encuentra un sentido en lo que se aprende. Yo desde mi perspectiva, siempre he considerado que esto tiene muchísimo que ver con la falta de respuesta a una pregunta clásica dentro de lo que es la educación. La pregunta que regularmente todos los alumnos se han hecho o se hacen quizá, no lo sé, si todavía siga pasando. ¿Y esto para qué me sirve? Es decir, crear una relación entre lo que yo estoy aprendiendo aquí con lo que yo voy a hacer en mi vida diaria, ¿correcto? Entonces, esa es quizás una de las perspectivas. Hay otras, quizás otras muchas más, pero finalmente es un obstáculo para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque al no haber interés, la atención no se enfoca en ese punto, en ese momento determinado o en esa actividad determinada. Y entonces, bueno, no se percibe adecuadamente y por ende no se aprende de manera correcta y por ende pues tampoco el pensamiento no hace por conectarlo, por crear una relación con los otros conocimientos. Esto, bueno, obviamente repercute pues en la falta de atención, como ya lo acabo de decir, ¿no? La falta de comprensión. Bueno, viene la falta, dice la comprensión, bueno, viene con la facilidad de crear relaciones. Pero si no hay un sentido para lo que se está aprendiendo, en automático, pues ya falla todo lo que ya les he venido explicando, ¿no?
La desorganización de las cosas, de las ideas, perdón. Se recomienda en este caso que la persona, bueno, organice sus actividades diarias, ya que esto le permitirá que a la hora de estar adquiriendo nuevos conocimientos, pues su atención esté plenamente enfocada en lo que está percibiendo en ese momento, así como preguntar aquello que no se entiende. Los dos elementos lo voy a separar. La primera parte, bueno, tiene que ver precisamente con organizar nuestras ideas. Regularmente en nuestra vida diaria, pues obviamente siempre tenemos muchísimas actividades. Un ejemplo, yo durante lo que estuve toda la mañana, pues tuve algunas actividades que tenía que estar resolviendo. Entre ellas, por ejemplo, revisar tareas, a lo mejor estar contestando preguntas y demás. Ya cuando termino con esa parte, como yo ya no podría decir que yo no tengo una idea de conectarme más al rato, porque ya resolví esa parte de las actividades, pues entonces yo ya puedo enfocar mi atención a la siguiente actividad, que en este caso es elaborar el video. Como yo tengo organizadas mis ideas, como si fuera una especie de agenda, tengo organizadas mis ideas, entonces puedo enfocar mi atención específicamente en estos temas, en este tema que estoy explicando en este momento. ¿Correcto? Entonces, eso va a ser fundamental. Una persona que regularmente no organice bien sus actividades diarias y sus ideas, pues desafortunadamente sí se le va a complicar más. ¿Por qué? Porque ya lo había mencionado en otra clase, ¿no? Es como si tuvieras a todas es como si, vaya, como si todas tus actividades fueran un conjunto de personas que están tocando tu puerta, todas queriendo entrar al mismo tiempo, siendo que a lo mejor algunas de ellas no requieren tu atención hasta el día de mañana a lo mejor, o que algunas de ellas sí lo requieren en este momento. A lo mejor una o dos sí requiere tu atención en este momento, pero las otras cuatro a lo mejor las requiere hasta la noche, otras a lo mejor el día de mañana. ¿Qué es lo que hace la atención? Las organiza. Dice, ustedes dos son de hoy, de ahorita, ok, me enfoco en ustedes dos. Ustedes dos que les toca hasta la noche, las recibo hasta la noche. Así sucesivamente. Es como ir enfocándonos, ¿correcto? Preguntar algo. Nuestra atención al momento de estar escuchando algún tema o aprendiendo algo es fundamental. ¿Por qué? Porque yo puedo ir observando cuándo o en qué momento no comprendo algo y entonces, ok, pregunto eso que no entiendo, ¿correcto? Y entonces puedo hacer una pregunta más específica, ¿correcto? Hay maestros que regularmente tienen la costumbre de decirnos, a ver, pero ¿qué específicamente no entendiste? ¿Qué de todo lo que acabo de explicar no entendiste? ¿Cómo lo puedo trabajar esa parte? Precisamente con la idea de la atención, es decir, enfocar nuestra atención. ¿Y cómo puedo ayudarle a la atención a que trabaje esa parte? Organizando nuestras ideas. ¿Correcto? Seguimos. Desarrollar, bueno, la memoria. Esto también va a ser fundamental, aunque la memoria, como ya lo vimos, depende mucho de la percepción, pero también depende de la atención. Pero hay una parte precisamente que depende fundamentalmente de la capacidad de desarrollar nuestra memoria. Hay distintas estrategias para desarrollar esto. Hay algunas estrategias como las de asociación, como las de repetición. La más importante hasta cierto punto sería la de asociación, que no es otra cosa más que crear una relación entre el conocimiento que estás viendo o la información que estás recibiendo y algo que ya sabías. En el momento que la conectas, parecería ser que queda tan enganchada que con un par de repeticiones quizá sea fácil para que se quede nuevamente. ¿Sí? Pero eso también requiere cierta organización, que eso es fundamental. Por eso dice, existen distintas estrategias con las que la persona puede fortalecer su capacidad de recordar lo visto en épocas anteriores. No obstante, si no se le da un sentido a lo aprendido, pues será difícil que se recuerde y se comprenda lo nuevo, que es lo que acabo de explicar. Y bueno, muchachos, hasta aquí nosotros llegaríamos precisamente con nuestra clase del día de hoy. Aquí ya como lo mencioné, pues traté de relacionar pensamiento y aprendizaje, cómo es que estos dos funcionan a la par, pero a su vez cómo es que estos dos requieren de la atención, de la memoria, de la percepción y, ¿por qué no?, de la sensación, porque si no tuviéramos la sensación, pues no tendríamos el material con el cual nuestra percepción trabaja, ¿correcto? Y si no existiera la atención, pues bueno, nuestra percepción no se enfocaría en los lugares determinados que requerimos estar. Y si no existieran estos dos, pues obviamente no habría el material para que el pensamiento pudiera trabajar. Y a su vez, pues bueno, el aprendizaje nunca se daría.
Dentro del aprendizaje, bueno, ya lo habíamos mencionado, habrá conductas y pues obviamente el desarrollo de nuestra personalidad, que pues ya será precisamente el tema que nos compete la siguiente semana, en lo que es la siguiente, ¿va? ¿Ok? Si no, llegando hasta el final, bueno, solo me resta pues decirles que pasen muy buena tarde, muchachos.